Siguiendo con los términos de las reacciones psicológicas ante la tecnología y la tecnología educativa, ahora hablaremos de inmediatez. Para poder hablar de inmediatez en la tecnología de la educación, en especial tenemos que hablar de la generación Z, definida así por el rango de tiempo en el que nacen y los accesos tecnológicos con los que se crían y se educan. Según la Real Academia de la Lengua Española, la inmediatez es algo continuo o que sucede enseguida y sin tardanza. Asimismo, es importante considerar que el mundo de la inmediatez exige respuesta en un mínimo tiempo de manera eficiente. A la generación Z se le conoce por ser nativos digitales desde su nacimiento, pero hay que considerar, y es muy importante, que conviven con migrantes digitales, que serían aquellos correspondientes a la generación X y por supuesto a los baby boomers. Todo esto porque nunca tuvieron la generación Z la vida sin Internet. Eso los hace únicos porque tienen una dimensionalidad muy característica del mundo, a un clic. El Internet para ellos es una parte indispensable para la obtención de información. Tienen grandes recursos que pueden ser encontrados ahí y pueden incluso crear negocios. Acceso a la información de manera más eficiente y más rápida. ¿Qué es la inmediatez o por qué la inmediatez entonces? Esta inmediatez, para la mayoría de los jóvenes, les hace crecer en un presente continuo, cuyo símbolo es el reloj digital. Hay una desvalorización del pasado y el futuro. Sin pasado no hay tradición ni historia, y sin futuro no hay motivación, expectativas ni anticipación de consecuencias. Se vive en un eterno presente que se ha vuelto hedonista. Solo importa la satisfacción inmediata. Entonces, pues, nadie quiere esperar ni esforzarse por resultados mediatos. La falta de tolerancia a la frustración, la falta de paciencia como una virtud, caracteriza y es característica de esta inmediatez digital. El joven se salta de una actividad a otra sin que haya tiempo interno para acompañar el cambio y por lo tanto se pierden los procesos metacognitivos que permiten el procesamiento de la información y la obtención de un aprendizaje que signifique, un aprendizaje significativo. ¿Qué tiene que ver esto con la educación? Bueno, los avances tecnológicos evolutivos han alterado la forma en que las personas hacen negocios, mantienen contactos, se relacionan como seres humanos y acceden a la información de manera rápida y eficiente. Los maestros están usando los recursos tecnológicos para mejorar las experiencias de aprendizaje en el aula. Estos educadores continúan aumentando el acceso a dispositivos tecnológicos como el iPad, debido a su movilidad y capacidad para realizar múltiples tareas. Por supuesto, es importante no dejar de mencionar el contexto cronológico en el que se graba esta información. 2020, con la pandemia y el aprendizaje en casa, esto acelera las posibilidades de conectividad. Algunas estadísticas interesantes sobre la generación Z son que el 90% tiene un acceso a un smartphone, el 65% a una tableta y el 90% ven contenido en YouTube. En 2020 representan el 40% del mercado y sus características son leales, de mente global, compasivos, reflexivos, de mente abierta, tecnológicos, financieramente conscientes, responsables y determinados. Sin embargo, aquí es donde existe el carácter de intervención. ¿Cuáles son las conductas negativas que conlleva la inmediatez? Aislamiento, miedos, depresión, ansiedad, irritabilidad, baja tolerancia a la frustración, adicción y dependencia. Muchas de estas ni siquiera son determinadas por temas cognitivos, sino por temas metabólicos. El acceso constante a irradiación y energía de carácter LED se ha comprobado que determina reacciones de tipo irritabilidad y una cierta adicción y dependencia.
Estas son algunas de las referencias donde se puede encontrar información sobre la inmediatez. Ahora mismo hablaremos sobre la democracia de la información. ¿Qué es este tema de la diversidad funcional? Bueno, la ciencia y la tecnología constituyen instrumentos necesarios para combatir el déficit y las disfunciones. Utilizar la tecnología para poder evitar, tratar, mejorar y, en el mejor de los casos, prevenir diferentes enfermedades hace que en realidad hablemos de una diversidad funcional, haciendo accesible para todas las personas la tecnología. Esta democracia o democracia virtual es un modelo de democracia que reivindica un mayor protagonismo de la ciudadanía, lo que traduce en una mayor exigencia de participación en ámbitos más diversificados y ligados a la vida cotidiana. Asimismo, esta democracia virtual hace que la red se determine como un elemento de uso útil para la sociedad, que implica la responsabilidad de cómo se utilizan estas herramientas e incluso la legislación. Las decisiones que se toman influencian en el desarrollo de la sociedad. La democracia virtual es un medio para que el sistema sea más directo y pueda tener mayor legitimidad la decisión política planteada por el gobernante. Permite al ciudadano participar más directamente desde su puesto de trabajo y esto conlleva que el Estado establezca las propuestas más claras, concisas, estableciendo una información mínima. La democracia virtual conlleva unas mejoras de participación, de costes, que son positivas para el sistema democrático. Internet reduce los costes de coordinación de la acción política, el efecto combinado de un menor coste de entrada en el mercado político y la reducción de costes que coordina. No sin antes mencionar cuáles son las características determinadas en redes sociales y en campañas promocionales de tiempos de votaciones políticas. Algunas de las ventajas de la democracia virtual es que los problemas públicos se enfocarían sobre aspectos más concretos y tangibles. Se deliberaría razonadamente sobre las medidas que tendrían una mayor conciencia social. Habría una ampliación de los actores públicos e instituciones en esta participación virtual, con cargos públicos, representantes y altos directivos. Una conexión real entre la sociedad civil y la democracia representativa en los asuntos públicos y el mensaje sería completo, no solo del poder político y sus desconocidos grupos de presión, ahora llamados los mercados, sino en terminología política y económica, la comunicación política sería más clara y no inductora de creencias engañosas. ¿Cuál es la relación de la democracia y el derecho? En una sociedad es una sociedad fragmentada, individualista y excluyente debido principalmente a la reproducción de mecanismos e instrumentos suficientes para la legitimidad de la democracia participativa. Entre el espacio público comunicativo y el cumplimiento de las reglas del juego a través del mínimo existencial. Hay un acceso a Internet de banda ancha. Por ejemplo, en Reino Unido se plantea convertir el acceso a Internet de banda ancha como un derecho para sus ciudadanos. Los países europeos siguen adaptando su infraestructura para lograr que el acceso de Internet de banda ancha sea un derecho legal en el 2020. Los hábitos de los usuarios en Internet en México, por ejemplo, en los últimos 10 años se dice que la población de usuarios ha aumentado en un 20%, siendo los jóvenes de entre 20 y 40 años los usuarios con mayor auge. Como podemos ver en estas gráficas, el 51% de los usuarios son mujeres y el 49% hombres, teniendo una propiedad para la conexión al dispositivo, el 76% un smartphone, el 66% una laptop y el 51% una tablet, 39% una PC. Conclusiones y recomendaciones. Enfrentar el problema,
aplicar estándares y iniciar un diálogo.